por la total que vive al instante, que sobrevive, que está por todo y por tutte una survivor de ese que al instante survivor, pues dice que si pasa, che due voce la montana e imagine de ce que pues es la recolta de agua cuando el cielo pluvio, que dona una nueva ribera, que dona una clase de piscicultura y otro, como es la derivación de agua, dona a la tela una posibilidad que puede donar a la tela una se que puede recortar, de se que volo a comer. No esperando 40 años de hace por la total del país ave a la montana, y si la montana te dona, sé que la total de se que te ave en ideo. ¿Por qué no hace y crea una nueva ribera de la fluvio, y que el fluvio que puede a la te voce y creato el casa de agua de la ribera, pues pues si hace una bambú que pues hace de una, ¿cómo se dice? Un canice, un grosso canice, ¿no? Que una poto, puede haber poto muy, muy puse en agua, y pues puse en agua, si copa de una bute, y que planta una tierra fue una nueve. Y pues creato una village, y que una comunidad que está la respecta de la vida de ese que y se dona a otro. Esperando que cuando que pasa del confinamiento, que por todo que pues se dice que no es due atando una otra autoridad, por dicha a se quedó a pansilla, que due dona al gobernante no la capacidad de te ordenar si te due a la libertad y como te due. No nada por la maladie, por otro, que es la libertad de la citoyente que no está respecta porque ella ve cofmente, que due volo dice a la persona que está en la responsabilidad de juge y de la libertad, que la libertad del pueblo que no está respecta en mundo, que el mundo volo a la como a la, pues que está la libertad de cómo es que vos vive, que vos puede vivir, y que si está muerte, que él puede hacer. Cuando tocar la voiture, pues morta, y la voitura pues pues muerta si beber, beber
pues matar si fumar, pues dice no que es un animal adictivo, que te dice que por tú que no puedes suerte, me está la prisión del isolamento del pueblo. El sta giuge como se esteme, perché all'istante di me dice che poi trabajo es justo de os que me no puede a la os que vose, giuge no respecta la Luise, e respecta la Luise dice a otro de giuge de la total de Europa, por favor, o respecta que en África ave la peste, ave la cólera, ave la polio, ave la total de maledictivo, que no es una problemática por resolver, que ave la libertad. Por favor, por tanto.